Pues bienvenidos a todos una vez más, ¿verdad? Y por última vez este año estamos reunidos para seguir con el estudio que hemos estado viendo de la iglesia y ahorita enfocándonos un poco en la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Hemos estado viendo en 1 Corintios y en otras partes de las Escrituras que la iglesia, siendo el conjunto de todos los creyentes que han confiado en el Señor Jesucristo, ¿verdad? La iglesia no es un edificio, son los creyentes. Y el que está a la cabeza de la iglesia es Jesús, el Salvador, el fundador de la iglesia y aquel que está construyendo y edificando su iglesia día tras día, mientras está salvando almas y almas están confiando en Él como Señor y Salvador. Hemos estado viendo un poco sobre lo que significa el título de Mesías. Muchos hemos escuchado que Jesús es llamado el Mesías o el Cristo, y pues lo que estábamos viendo anteriormente es que Mesías y Cristo son la misma palabra, significan lo mismo, solo que uno es en hebreo y uno es en griego, y la palabra significa ungido, ¿verdad? Habíamos visto también que el ungimiento era una costumbre que Dios había dado a los israelitas para santificar a alguien para algún puesto o un oficio especial. La palabra santificar simplemente significa apartar, ¿verdad? No hace la persona perfecta o como un santo al que las personas le oran, ¿verdad? Eso no es el propósito de santificar. El santificar significa poner aparte. Entonces, al ungir a la persona, Dios ponía aparte a esa persona para algún oficio en especial, lo cual estábamos viendo la vez pasada, que los tres oficios caracterizados por ungimientos eran los profetas, los sacerdotes y los reyes, ¿verdad? Y lo que hemos estado viendo con respecto al Señor Jesucristo, siendo el ungido, Jesús el Mesías, el ungido, es empezar a ver los oficios del Señor Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. Entonces la semana pasada empezamos a ver a Jesús como profeta. Habíamos visto que el profeta era como la boca de Dios en la tierra. Dios hablaba por medio de los profetas llevaban la palabra de Dios a los hombres, especialmente en el Antiguo Testamento cuando no existía aún la Biblia. Hoy en día tenemos la palabra de Dios completa aquí, podemos leerla cuando queramos, podemos ver lo que Dios quiere decir por nosotros cuando queramos, pero para ellos tenían que esperar a que Dios hablara por medio de alguien, y para eso estaban los profetas. Pero también veíamos que los profetas eran rechazados, no eran muy amados por el pueblo de Israel, porque los profetas muchas veces venían a darles a entender que estaban en pecado, o que le habían dado la espalda a Dios, y que tenían que arrepentirse y volver a Dios. Y muchas veces hasta mataban a los profetas por el mensaje que ellos traían. Y habíamos visto que Jesús no era la excepción, ¿verdad? Jesús venía predicando arrepentimiento, pero predicando con ellos salvación. Tanto que Él dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros, para que pudiéramos ser salvos y venir a Dios. Entonces vimos las palabras de Jesús. Cualquiera que confiara en Él, no confiaba solamente en Él, sino en aquel que lo enviaba. Jesús traía palabra de Dios porque Él es Dios. Él es Dios encarnado, ¿verdad? Entonces habíamos visto que Él hablaba de parte de Dios, ya que Él es Dios también. Entonces, hoy vamos a ver a Jesús como sacerdote. Y vamos a ver un poco sobre lo que es un sacerdote al comienzo. Primero vemos el ungimiento del sacerdote. Dice Levítico capítulo 8 versículos 1 al 12. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tribunal de reunión. Y el versículo 10, ahí más adelante dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Vemos ahí el propósito del aceite, para santificar, para poner aparte. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y sus bases, para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Aquí podemos ver el proceso de unción para el tabernáculo, todos los utensilios del tabernáculo, y finalmente para el sacerdote y los sacerdotes que iban a estar obrando en el tabernáculo de Dios. Entonces, ¿qué era el sacerdote? Un sacerdote era un mediador de parte de Dios y los hombres.
Alguien que su propósito, el propósito de un mediador es traer paz entre dos personas, ¿verdad? Si volviéramos al libro de Génesis y su capítulo 1, viéramos cómo Dios creó todas las cosas, y en el capítulo 2 también vemos cómo Él creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dio sus mandamientos, y el único mandamiento era, no, uno de los únicos mandamientos era labrar la tierra, cuidar la tierra, y también que no comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque si lo tocaran o si comieran de ella, dijo Dios, ciertamente morirán. Pero ellos decidieron escuchar no la voz de Dios, sino la voz de la serpiente, ¿verdad? Decidieron desobedecer a Dios y por esa causa fueron separados de Dios. Hubo contienda entonces entre Dios y los hombres. Por su pecado ya no podían estar en la presencia de Dios, entonces Dios los tuvo que sacar del huerto. Bueno, a través de la historia Dios mostró cómo las personas podían volver a tener comunión con Dios. Y esto se hacía por medio de sacrificios de animales, para un sacrificio de algún animal inocente, para cubrir el pecado de la persona, para que esa persona pudiera entrar a la presencia de Dios. Y la obra de los sacerdotes era ser ese mediador, aquella persona que hacía los sacrificios de parte de los hombres para traer paz entre Dios y los hombres y cubrir aquellos pecados cada año. Entonces ellos administraban y cuidaban el templo y todas las obras que habían en ella, y se encargaban de ofrecer los sacrificios en el templo de Dios también. También entre los sacerdotes había uno que Dios elegía para ser el líder entre los sacerdotes. Este era el sumo sacerdote, ¿verdad? El sacerdote líder, por decirlo así. Y este tenía una comunicación especial y una revelación especial con Dios, una comunicación más directa, y muchos venían a él para discernir entre una buena o una mala decisión, o discernir entre algo bueno y algo malo, porque Dios se lo revelaba a él. Los reyes de Israel venían muchas veces al sumo sacerdote para buscar guianza de Dios, porque los sumos sacerdotes eran hombres que se apartaban de todo el mal, se apartaban de todas las cosas de la tierra para enfocarse puramente en servirle a Dios, ¿verdad? Entonces había también una vez al año, en el 10º día del 7º mes del año, en que el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, tenía permitido entrar al lugar más adentro del templo. Este lugar se llamaba el lugar santísimo. Había un velo que dividía el resto del templo de este lugar. Dentro del velo, en el lugar santísimo, era lo que estaba el arca del pacto, ¿verdad? No sé si alguna vez han visto alguna película navideña o alguna película donde salía el arca del pacto, que era una caja de madera con una tapa de oro que tenía 2 ángeles a cada lado, ¿verdad? Ese arca del pacto era el trono de Dios dentro del tabernáculo. Lo que vamos a ver más adelante es que el tabernáculo es una representación de un templo en el cielo, ¿verdad? En los lugares celestiales, y era lo que Dios mandó para que los hombres hicieran, para dar como una imagen de lo que había en el cielo, para que ellos pudieran venir y hacer sus sacrificios ante Dios. Entonces esa arca era el trono de Dios en el tabernáculo, y una vez al año el sumo sacerdote hacía un sacrificio por él mismo y por el resto del pueblo de Israel para expiar los pecados de ellos. Expiación es simplemente pagar el precio por los pecados, ¿verdad? Entonces si alguien hubiera cometido algún delito, la expiación de ese delito sería pagar el precio por tu delito. Lo que tú hiciste, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer para pagar lo que hiciste ahí, ¿verdad? Entonces el sumo sacerdote hacía un sacrificio animal para sí mismo y para el resto del pueblo, y él podía entrar al lugar santísimo. Ahí rociaba la sangre sobre el arca y enfrente del arca, y Dios veía la sangre, y así era que sus pecados eran cubiertos por el año que acababa de pasar. Ahora, ese lugar era un lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Si alguien más entraba a ese lugar, moría inmediatamente. El momento que ponía un pie adentro, detrás del velo, caía muerto. También, si el sumo sacerdote no seguía las instrucciones de Dios, tenía que quemar un cierto incienso muy específico, a ciertas medidas de ciertas hojas y hierbas y flores, y si no las quemaba bien, si las hacía equivocada, o si entraba en un día que no era el 10º día del 7º mes de cada año, también caía muerto
el sumo sacerdote. Porque cuando entraba detrás de ese velo, entraba a la pura presencia de Dios. Entonces en ese tiempo el sumo sacerdote era el único que entraba a la presencia misma de Dios, ¿verdad? Entonces vemos ahí el gran oficio que tenía esta persona, este hombre, ¿verdad? El sumo sacerdote no podía tener ninguna deformidad en su cuerpo, no podía tener ninguna deformidad de ningún tipo. Él tenía que ser un hombre sin, por decirlo así, sin mancha, sin defecto también para tomar ese oficio, y Dios era el que lo escogía a él. Aquí en Levítico capítulo 16 podemos leer un poco sobre lo que él hacía ese día. Dice: y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces podemos ver ahí el proceso que tenía para poder simplemente cubrir los pecados de él y por su pueblo. Bueno, ¿por qué les contamos todo el proceso del sacerdocio, verdad, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Porque lo que vamos a ver ahorita es cómo Jesús actúa hoy como el gran sumo sacerdote. No, ya no como el sumo sacerdote, sino el gran sumo sacerdote, más supremo, más alto que cualquier otro sacerdote que ha visto en esta tierra, y él ejerce este oficio hoy. Vamos a estar haciendo bastantes lecturas en el libro de los Hebreos, porque el libro de los Hebreos detalla muy a fondo este tema con respecto al Señor Jesucristo. Entonces dice Hebreos capítulo 4, versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vemos aquí unos detalles sobre el Señor Jesucristo. Habíamos hablado, ¿verdad?, que el tabernáculo y el templo terrenal era simplemente una sombra, una imagen de lo que había en el cielo, ¿verdad?, del templo celestial donde está el trono de Dios. Pues dice Jesús, siendo el gran sumo sacerdote, no solamente cruzó un velo del templo terrenal, dice que traspasó los cielos, entró a la misma presencia del Padre, ¿verdad? Y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recordamos que el sumo sacerdote en Israel tenía que ir y ofrecer un sacrificio por sí mismo para cubrir sus pecados. Pero Jesús no tenía que hacer eso. Jesús no tenía pecado, no había pecado en él. Él es perfecto, ¿verdad? Pero dice, noten ahí que dice que Él se compadece de nosotros porque Él entiende nuestros sufrimientos. Jesús tomó forma de hombre. Él vino a esta tierra y Él fue tentado como todo hombre, a diferencia de que Él nunca cayó a la tentación, ¿verdad? Jesús fue tentado como cada uno de nosotros. Nosotros nunca podremos ir a Jesús y decir, Señor, pero tú no entiendes lo que es ser tentado. Yo pequé porque era mucho para mí y tú no entiendes lo que es ser tentado. Porque Jesús sí fue tentado. Tentado más allá que cualquiera de nosotros. ¿Cuál de nosotros, sabiendo sabiendo que viniera un gran sufrimiento, no huiríamos de ese sufrimiento? Sabiendo que viene alguna gran manera en que vamos a morir de una manera terrible. Jesús sabía que Él iba a morir crucificado, pero Él no huyó. Él no se negó a su responsabilidad de morir en la cruz por nosotros. Lo hizo por amor a nosotros.
Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, pero no cayó al pecado. Y esa es la diferencia entre Jesús tomando forma de hombre, es que Él no pecó, no había pecado en Él. Pero Él entiende nuestros sufrimientos, entiende lo que es ser tentado. Y es por eso que Él es el Salvador perfecto, porque podemos ir a Él con nuestros problemas. Podemos hablarle con libertad, contarle lo que sentimos, porque cuando Él fue hombre en esta tierra, Él sintió lo que sentimos. Él lloró, Él tuvo hambre, sintió dolor, sintió el dolor de sus amigos, de sus familiares, supo lo que era perder familiares. Jesús sufrió también en esta tierra y sufrió más que cualquiera de nosotros. Entonces es alguien que tú puedes acercarte a Él y hablarle. Y Él te puede hablar a ti por medio de su palabra, pero tienes que estar dispuesta a leerla. Dice entonces el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces ahí explica el escritor a los hebreos, ¿verdad?, la diferencia entre Jesús y el sumo sacerdote terrenal. Que el sumo sacerdote terrenal tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, porque él era débil, el terrenal. Él también cometía pecados. Entonces él tenía que venir ante Dios con sacrificio también. Pero dice ahí al final que nadie toma el puesto de sumo sacerdote si no es llamado por Dios. No es algo que uno puede decir, yo quiero ser el sumo sacerdote, ¿verdad? Dios tiene que llamar a esa persona. Y dice así con respecto a Cristo, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Varias cosas ahí, pero primero vemos que Jesús no vino nada más y dijo, yo voy a ser el sumo sacerdote, sino que Dios mismo lo puso en ese lugar. Dios mismo, el Padre, lo declaró al Hijo como el sumo sacerdote. Y lo hizo según el orden de Melquisedec, que vamos a ver qué es eso en un momento. Pero vemos también la obediencia de Jesús como sumo sacerdote. Dice Él ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ¿verdad?, en el monte, antes de ser crucificado, Él sabía que iba a ser crucificado. Y dice que tanto era la agonía en su alma que Él sudaba gotas como gotas de sangre salían de Él. Tanto era el sufrimiento, sabiendo nada más cuánto iba a sufrir sobre esa cruz. Imagínense el estrés que tiene que tener algo para que sude sangre. Y esto es algo real, por cierto. Esto es algo científicamente comprobado. Médicos lo han comprobado con ciertas personas que están bajo tanto estrés o tanto dolor que hasta empiezan a salir sangre de sus poros por el estrés que está pasando su cuerpo. Y Jesús sentía esa agonía antes de ser crucificado. Y Él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas sea tu voluntad, no la mía. Jesús sabía que Él tenía que tomar ese lugar por nosotros. Sabía que no había otra manera para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y Él le rogaba a Dios, Él decía, Padre, si es posible, no quiero morir así, pero lo haré, si es tu voluntad. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso, por su obediencia, por su perfección, por todo lo que hizo en esta vida, en la tierra, y por ser obediente hasta el final, dice que Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y noten
esa frase ahí. Para todos los que le obedecen. Hemos hablado de esto muchas veces, pero quiero dejarlo un poco claro otra vez. La Biblia nos dice que la salvación es por fe, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces queda muy claro por la palabra de Dios que la salvación no es por obras. No hay ninguna obra o conjunto de obras que tú puedes hacer para ganarte la salvación. Pero esta frase aquí, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que los obedecen, nos da a entender algo sobre la fe. Porque la salvación es por fe. Pero fe no es solamente creer que Jesús existió y creer que Él murió en una cruz por los pecados. Implica también poner su fe en Él y ser fiel a Él. La palabra o la fidelidad, ¿verdad? Ser fiel a alguien proviene de esa palabra fe. Si yo he puesto mi fe en alguien, voy a ser fiel a esa persona. Si yo digo que he puesto mi fe en Cristo, pero vivo como el resto del mundo, esa fe, dice la Biblia, es muerta. Eso no es fe, según la Biblia. Pero si yo he dicho, pues, poner mi fe en Jesús y mi vida cambia por completo, dejo de vivir en el pecado y ahora quiero seguir a Cristo y vivir para Él, ese es el resultado de una fe puesta en Cristo. Entonces, cuando dice aquí que la salvación para todos los que le obedecen, Él no está diciendo que para ser salvo tienes que hacer todo lo que, tienes que hacer todos los mandamientos y guardar los mandamientos y hacer buenas obras y eso. No, porque una persona que ha puesto su fe en Cristo lo va a hacer, ¿verdad? No es por tus obras que te salvas, tus obras provienen de tu salvación. Una persona que verdaderamente ha puesto su fe en Jesús va a obedecer a Jesús, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando dice que vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen. Se trata de arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en Él y seguirlo a Él, ¿verdad? No de arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Él y seguir viviendo en nuestro pecado. Eso no es arrepentimiento y eso no es fe. Una persona confiada en Cristo va a cambiar por completo. Pero luego vemos el versículo 10, dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Bueno, para dar un poco de contexto, cuando Dios instituyó el sacerdocio en el pueblo de Israel, Él escogió a una de las tribus de Israel, la tribu de Leví, para ser la tribu de sacerdotes. Esa tribu iba a dedicarse completamente a la obra del templo, a obrar en el templo, a ser sacerdotes para Dios, y ellos, como no trabajaban en ninguna otra cosa, para que ellos pudieran tener dinero y sobrevivir, dice que el resto del pueblo de Israel sacaba 10% de sus ganancias cada mes y se los daba a los levitas, ¿verdad? De ahí viene el diezmo, ¿verdad? El diezmo no es una práctica del Nuevo Testamento, no es una práctica que vemos en ningún lugar del Nuevo Testamento. Era para el pueblo de Israel. Ofrendas en otro lado son otra cosa que podemos hablar otro día, pero esa palabra diezmo, esa práctica de sacar 10% de lo que tienes y dar, era para los israelitas hacia los levitas, porque los levitas eran sacerdotes, no tenían otro trabajo, y eso era como ellos recibían sus ganancias, su manera de sobrevivir, ¿verdad? Pero vemos que era una tribu en especial del pueblo de Israel que eran los sacerdotes. Bueno, Melquisedec es un caso un poco especial. Dice aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ahora, si ustedes conocen un poco sobre el Antiguo Testamento o han leído el libro de Génesis, se van a dar cuenta de algo. Abraham vivió mucho antes que el pueblo de Israel. En la vida de Abraham no existía aún Israel. Israel era Jacob, ¿verdad? El nieto de Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, ¿verdad? Y Jacob fue el que le cambiaron el nombre a Israel, y de ahí sus 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. Pero Melquisedec vivió en el tiempo de Abraham.
que era antes de Israel. Entonces, si los sacerdotes de Dios venían de la tribu de Leví, de Israel, ¿cómo es posible que Melquisedec hubiera sido un sacerdote del Dios Altísimo? Sigamos leyendo. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, y este es Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, y ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, paremos ahí y veamos lo que significa esto. Melquisedec era un hombre al cual se acercó Abraham, dice que era sacerdote del Dios Altísimo. La cosa de Melquisedec es no importa dónde busques en los libros de historia, en los textos históricos, en ningún rollo, nunca vas a encontrar de dónde vino este hombre Melquisedec. No vas a encontrar registro de sus padres, no vas a encontrar registro de sus hijos, simplemente un hombre que de repente apareció en la historia como sacerdote del Dios Altísimo y nunca se oyó sobre su muerte, sobre nada más de él, ¿verdad? Este es lo único que tenemos sobre Melquisedec. Pero vemos que él era un hombre sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin de vida. Y dice ahí, noten, hecho semejante al Hijo de Dios. Ahora, Jesús fue declarado sacerdote según el orden de Melquisedec, pero Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces aquí Jesús no es la copia del otro. Melquisedec es un cuadro de Jesús. Jesús es eterno, sin principio, sin fin, sin genealogía, ¿verdad? Él tiene su genealogía en Mateo, pero sabemos que él fue concebido en María por medio del Espíritu Santo. Entonces él no tiene padre terrenal. Y de la misma manera vemos Melquisedec, no se le ve padre terrenal, ni madre terrenal, ni muerte, no tiene principio ni fin, pero aún así es sacerdote de Dios, a pesar de no estar en la tribu de Leví, que es otra cosa de Jesús. Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Entonces vemos que otra vez pareciera que Jesús no tiene razón por la cual ser sacerdote según la genealogía terrenal, pero Jesús fue declarado sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Para dar a entender eso, que no tiene principio, ni fin, ni genealogía, ni muerte, ¿verdad? Sino que él es sacerdote para siempre, y su sacerdocio permanece para siempre. Y por eso es que la Biblia dice que en el escritor de los Hebreos dice que él tiene sacerdocio según el orden de Melquisedec. Dice el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vemos aquí otra cosa. Los sacerdotes del Antiguo Testamento vivían bajo el Antiguo Testamento. La palabra testamento significa pacto, ¿verdad? ¿Un pacto qué es? Es una promesa, ¿verdad? El pacto es una promesa. Entonces, Israel vivía bajo el antiguo pacto, el viejo pacto. Pero Jesús vino a instituir un nuevo pacto. En el antiguo pacto, las cosas eran según la ley. Pero como hemos visto muchas veces, y hemos visto en el libro de los Romanos, capítulo 3, la ley no salva a nadie, sino al contrario, la ley nos muestra nuestro pecado. Cuando nosotros leemos la ley de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores, porque ninguno de nosotros nos ha podido mantener justos ante la ley en toda nuestra vida. En algún momento todos hemos pecado al menos una vez, se los aseguro.
Si hay alguien que lo niega, me encantaría hablar con usted después, pero yo te aseguro que después de leer la Biblia un poco nos vamos a dar cuenta que todos hemos pecado. La Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si usted dice nunca haber pecado, está llamando mentiroso a Dios. Y si usted se cree mejor que Dios, pues es un problema que nadie puede arreglar. Solo tú puedes arrepentirte y darte cuenta de la palabra de Dios. Pero Jesús vino a establecer un nuevo pacto. El antiguo pacto requería una y otro sacrificio. Cada año el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios de expiación para cubrir los pecados del pueblo. Pero Jesús, como vamos a ver en un momento, vino y ofreció un solo sacrificio, uno para siempre. Un sacrificio suficiente para no cubrir, sino borrar todos los pecados del mundo. Entonces vemos que el pacto antiguo, ¿verdad? El mandamiento anterior, a causa de su debilidad, no servía para perfeccionar a nadie, así que se introdujo una nueva y una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Jesús trae esperanza a la humanidad. Si nosotros viviéramos aún bajo el antiguo pacto, no hubiera esperanza para nosotros. Porque ¿quién ha podido guardar todos los mandamientos sin quebrantar alguno? Nadie. Pero Jesús trae un nuevo pacto, una nueva esperanza, en la cual por medio de la fe en Él, somos salvos. Y por medio de su Espíritu que Él nos da al confiar en Él, podemos caminar en obediencia según su palabra. ¿Verdad? Entonces dice Hebreos capítulo 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte no podían continuar. Entonces los otros sacerdotes, claro, eran hombres regulares. Morían, tenían que reemplazarlo a otro sacerdote. Moría ese, lo reemplazaba otro sacerdote. Pero Jesús no es así. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inquebrantable. No se puede, Jesús nunca va a dejar de ser el sacerdote para mediar entre nosotros y Dios, porque Él murió y resucitó para nunca morir otra vez. ¿Verdad? Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Recuerden que cuando el hombre pecó, fueron separados de Dios. Pero el sacrificio que Jesús ofreció por nosotros en la cruz permite que nosotros nos acerquemos de nuevo a Dios. Él cierra esa distancia entre nosotros. Eso es lo que hace un mediador, traer paz entre dos personas. Y Jesús trae paz entre Dios y el hombre. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes anteriores ofrecían becerros y carneros y pajaritos y diferentes animales para cubrir el pecado de los hombres. Pero Jesús, y ellos lo hacían día tras día, año tras año. Pero Jesús vino a ofrecer un solo sacrificio, Él mismo, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Un sacrificio que era suficiente para cubrir los pecados borrar los pecados para toda la eternidad. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Verdad? Ahí hace mención del verdadero tabernáculo, el que está en la presencia de Dios, de la cual la que se hizo en la tierra simplemente es un cuadro de aquel, una sombra de las cosas celestiales. Y Jesús fue a ministrar como sacerdote en el verdadero tabernáculo, no aquí en el terrenal.
Por eso dice, bueno, Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 8. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de propiciación. Un día más adelante, mucho más adelante, estudiaremos lo que era el templo y el tabernáculo y veremos los diferentes utensilios. Por ahora vamos a pasar por encima de eso. Pueden leerlo en Éxodo y Levítico y Deuteronomio si quieren aprender más de eso en su tiempo. Versículo 3. Tras el segundo velo, donde les estaba mencionando antes, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, lo que está dando a entender aquí, ¿verdad? Está contándonos sobre lo mismo que leímos anteriormente de la práctica de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Pero menciona algo curioso aquí al final. Dice, dando el Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Lo que está dando a entender ahí es que aún no se le había permitido a las personas entrada directa a la presencia de Dios, mientras aún estaba el tabernáculo y el templo en pie. Pero esto fue lo que vino a cambiar Jesús, lo cual dice es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentó ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Muchas palabras, mucho por leer, se los voy a resumir de una manera más entendible. Los sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, eran temporales. No servían para quitar el pecado para siempre. El sacrificio de Jesús era permanente, era perfecto y era eterno. Cuando Él dio su sangre, esa sangre nos borra de todo pecado. Él entró al lugar santísimo, entró a la directa presencia de Dios, y no solo eso, sino que nos abrió a nosotros entrada a la presencia de Dios. Esto no significa que nosotros tenemos que ir hasta el tabernáculo, hasta el templo de Israel y entrar al lugar santísimo, sino que al contrario, Dios vino a nosotros. Los que hemos confiado en Jesús, dice la Biblia que recibimos el Espíritu Santo. Ahora nosotros, dice la Biblia, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces ahora Jesús nos ha dado la entrada a la presencia de Dios. Dios viene y mora dentro de los creyentes. Y esta es la herencia o la promesa de la herencia eterna. ¿Verdad? ¿Qué es vida eterna?
La Biblia dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús nos da vida eterna, nos regala la vida eterna por medio de su sacrificio. O sea que nosotros ahora tenemos la capacidad de estar en la presencia de Dios y conocer y tener una relación con Dios. Él cerró esa separación que había entre Dios y los hombres. Por eso que 1 Timoteo 2, 5 al 7 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes ir a ninguna otra persona para salvarte. Tienes que ir a Jesús. Él es el único mediador, el único que puede darte paz, dar paz entre tú y Dios. El sacerdote de la iglesia no puede, yo no puedo, el Papa no puede, nadie más puede dar paz entre tú y Dios, solo Jesús. Y lo hace por medio del sacrificio sobre la cruz. Y si tú quieres tener paz con Dios, si tú quieres tener una relación con Dios y estar con Él por toda la eternidad, tienes que venir a Cristo. Tienes que confiar en Él, arrepentirte de tu pecado, reconocer que Él fue el sacrificio para borrar ese pecado y vivir para Él. Porque no tiene sentido, ¿verdad? Que digamos, bueno, Jesús murió por mi pecado, eso queda borrado, ahora puedo seguir pecando todo lo que quiera. No, eso no es fe en Jesús, eso es hipocresía. Fe en Cristo es decir, Señor, he reconocido mi pecado y cuánto sufriste por mi pecado, ya no quiero pecar más, en honor a tu sacrificio, porque tú tanto me amaste que yo te amo a ti también y quiero seguirte. Eso es fe en Cristo. Fe en Cristo produce fidelidad del creyente, obediencia a su palabra. Y con esto terminamos. Hebreos 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahora aquí reafirma lo que estamos viendo, ¿verdad? Que Jesús no obra en el templo terrenal, Él obra en el templo celestial y sigue obrando. Jesús no está nada más ahí sentado haciendo nada, esperando el día a volver. Él está en sus oficios diariamente, guiando a sus creyentes de manera profética, dándoles a entender qué es lo que queremos presentarles a ustedes por medio de la palabra, ¿verdad? A los predicadores, a los maestros, a cualquier creyente que está dispuesto de compartir el evangelio con alguien. El Espíritu Santo obra por medio de esa persona. Cristo está revelándole por medio de la palabra qué compartir por medio de su palabra. Como en su sacerdocio, Él está interviniendo por los hombres, ¿verdad? Ante el Padre. Él ya hizo el sacrificio, pero Él está obrando en el lugar santísimo como sumo sacerdote, ¿verdad? Y la semana que viene, sino el año que viene, vamos a estar viendo su oficio como rey, que Él reinará por toda la eternidad. Y después de eso, vamos a ver cómo nosotros también tenemos estos oficios bajo la guianza de Él, cómo nosotros hemos de compartir la palabra, cómo nosotros hemos de intervenir entre Dios y los hombres presentando a Cristo como el único sacrificio, y como nosotros reinaremos una vez y un día para siempre junto al Señor Jesucristo en una nueva tierra, en un nuevo cielo. Pero por el momento, eso es lo que vamos a ver con respecto al sacerdocio de Jesús. Como pueden ver, todo lo del Antiguo Testamento con respecto a los sacerdotes, los sacrificios,
Todo era un cuadro para mostrar la venida de Cristo, para mostrar qué es lo que iba a venir a hacer Cristo y qué es lo que Él sigue haciendo, ¿verdad? En su oficio como gran sumo sacerdote en la iglesia. Muy bien. Con eso dicho, vamos a orar y vamos a terminar con un himno.